Yo siempre me incliné hacia las humanidades y hacia la filosofía y letras, pero mi padre siempre me recomendaba estudiar Derecho. Y lógicamente pues encontré siempre en el hacer de mi padre un ejemplo. Y eso me llevó, cuando estudiaba la carrera, a empezar ya a tantear la preparación de las oposiciones a notarías, y finalmente pues tuve la suerte de contar con un preparador excepcional que era Luis Enroca Sastre, que en paz descanse, que me acogió y me orientó para finalmente pues alcanzar el éxito en la oposición. Me han influido muchísimo el ejemplo de personas con las que he tenido la dicha de compartir el ejercicio profesional. Fundamentalmente, pues a mí me vienen a la memoria personalidades como don Ramón María Roca Sastre, como Juan Vallet de Goytisolo, Manuel de la Cámara, o otros muchos, como entre los que todavía viven José Luis Martínez Gil, que fue predecesor mío en este consejo y con el que me une una gran amistad. No encuentro asiento en ninguna. Sí me gustan mucho ciertas personalidades con las cuales te puedes encontrar más o menos identificado. Fundamentalmente pues las personas, esos personajes de la vida, de la novela, que responden precisamente a la justicia, que son personas normalmente sólidas y que en situaciones a veces de dificultad o de crisis se mantienen firmes en sus posiciones de respeto a la justicia. Por ejemplo, pues me encanta el personaje de Atticus. Bueno, lógicamente es una sucesión de hitos. Desde el punto de vista personal, lo que yo considero más importante ha sido mi matrimonio y mis 4 hijos. Y desde luego tengo que agradecer a mi esposa, que es abogado, pues el que me haya ayudado muchísimo, tanto en mi ejercicio y también en el desarrollo luego de mis funciones a nivel corporativo. Como hitos en el ámbito profesional, pues los lógicos, terminar los estudios, sobre todo aprobar las oposiciones, mis primeras oposiciones en el año 79 y aquí en Madrid, y luego también las oposiciones entre notarios, lo que me permitió llegar a Madrid en el año 83 y conocer a muchos de esos notarios a los que hacía anteriormente alusión. Esos son hitos en el ámbito de la carrera. También en el ámbito profesional para mí constituye un gran honor el ser académico de número de la Real de Academia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Para nosotros, para los notarios, el acceso a los colegios es algo natural, porque somos funcionarios públicos al tiempo que profesionales del derecho. Reunimos las dos facetas en nuestro ejercicio de una manera indisoluble. Esto conlleva que cuando inicias tu profesión debas tomar posesión, y además de forma solemne, en el colegio en el que vas a iniciar tu ejercicio. El colegio es siempre un vehículo de comunicación entre todos los notarios, que ayuda mucho, sobre todo a los notarios que comienzan o a cualquier otro, a encontrar a veces soluciones o respuestas a los dilemas morales que toda profesión, por su propia esencia, conlleva. A mí la verdad es que yo no me he movido jamás en la dirección de presentarme para la presidencia de la corporación. Han sido los propios compañeros en un momento dado los que me lo han planteado, y por responsabilidad, porque además en esos casos es difícil contestar que no, pues me presenté como decano para el Colegio Notarial de Madrid y luego ya efectivamente para la presidencia de este consejo, y fui elegido por los otros integrantes de los distintos colegios notariales, que son 17 en toda España. Pues evidentemente es un honor, es decir, efectivamente lo primero es eso, es una confianza que han depositado tus compañeros, pero claro, es una confianza que tiene un contrapeso, la responsabilidad que comporta y a la que tienes que atender, y uno pues humildemente dedica todo su esfuerzo, pero también con la ayuda de otros compañeros, formando equipos y tratando pues de integrar a todos ellos en el bien de la profesión,
que el notariado ejerza su función de la manera más útil posible para la sociedad. Y efectivamente el notario ejerce una profesión que a mí me parece lógicamente medular, y lo es porque trata de acreditar o de asegurar las relaciones entre los particulares. Esto se consigue no por un imperativo legal solamente, sino como consecuencia de la labor que despliega el notario cara a cara con las personas. Esa posibilidad de contemplar el rostro del otro, de compartir sus preocupaciones, de aconsejarle llegado el caso, de asesorarle y al mismo tiempo de cuajar esos pensamientos y a veces también sus sentimientos en documentos que concuerdan con la legalidad, porque es una responsabilidad que asume efectivamente el notario y que le dan una estabilidad a las personas, a las familias y en su conjunto también a la propia sociedad. El Consejo, por otra parte, no es más que el conjunto de los colegios notariales que hay en España, que son 17, tantos como autonomías. Y esos colegios profesionales son también aquellos que agrupan a los notarios que permiten efectivamente ese ejercicio ético y moral de la profesión. El notariado español ha sido, y lo puedo decir porque no me corresponde a mí el mérito, sino a quienes me precedieron, ha sido puntero, porque desde hace más de 15 años tenemos una empresa tecnológica que trata de desarrollar toda una serie de servicios y hemos conseguido, por ejemplo, que una copia de un poder que se firme en Barcelona pueda el mismo día, por vía electrónica, transmitirse a una notaría en Cádiz. Esto es un avance muy grande, pero no nos hemos detenido en ello, sino que seguimos investigando y tratando de desarrollar esta adaptación del notariado a las nuevas tecnologías. En España, en fin, de vez en cuando se hacen estadísticas y yo creo que tenemos o tienen de nosotros en general un buen concepto. Por lo que a mí me toca en mi ejercicio profesional, cuando yo tengo el trato con las personas, con la gente, normalmente confían en nosotros y a veces cuando no es así es por desconocimiento. Yo creo que en España la sociedad sabe que los notarios pues tenemos una muy buena formación como consecuencia del muy duro proceso de selección que hemos de seguir. Las oposiciones son muy fuertes y exigen pues mucho tiempo, mucha dedicación y efectivamente permite que los notarios en general tengamos una competencia acreditada. Esto da lugar a que haya una cierta confianza en los notarios ya también heredada de nuestros predecesores. El notario romano-germánico en Europa es una institución que constituye una auténtica realidad. En principio, pues esto se lo debemos fundamentalmente a la expansión que tuvo el notariado en Italia en un momento dado con la recepción del derecho romano a partir del siglo XII y del siglo XIII y en todos los países de la Europa continental, casi en todos, hay notarios y responden en general a unas pautas absolutamente comunes. Existe un Consejo de Notariados de la Unión Europea que aglutina a los 22 notariados que forman parte de la Unión. No hay notariados en Inglaterra o en Gran Bretaña. Existe en realidad la profesión, pero no la fe pública. Es un concepto que es ajeno al common law y tampoco existen en los países nórdicos. El notariado también se extiende por toda Hispanoamérica. En este sentido, hay que decir que los conquistadores españoles, cuando llegaban con sus barcos, iban siempre con un escribano. Y efectivamente a ello se debe la organización municipal de aquellas ciudades americanas que, por los tiempos en que se produjo, verdaderamente constituyó un hito digno de un gran reconocimiento que no siempre los españoles hacemos. También hay en Canadá,
en la zona del Quebec, en toda la parte del África Occidental por influencia francesa. Asimismo se ha extendido el notariado por Asia, existe en Japón, existe en China y existe en Indonesia. Es la unión una fórmula, una creación, como se dice en sus estatutos, espiritual, de unión entre los notarios para tratar, entre otras y fundamentales consecuencias, de encontrar soluciones las más adecuadas posibles para servir a esta sociedad, que es una sociedad, como digo, cada vez más global. Los jóvenes efectivamente constituyen pues un porcentaje muy elevado de los notarios. Nuestros jóvenes, cuando ingresan en la oposición, tradicionalmente pues van a un pueblo. A lo mejor han vivido en una ciudad toda su vida y se encuentran con un pueblo y con sus problemas, con un contacto tremendo con las personas. Todo el mundo sabe quién es el notario, tú no eres ahí un ser anónimo. Cuando llegas a una ciudad, pues en mi caso, cuando vine a Madrid, de alguna manera descansas un poco porque no tienes esa sensación de que a donde vayas todo el mundo sabe dónde estás. En realidad es una cierta sensación de libertad, pero esa posibilidad de actuar en los pueblos, de estar en contacto con la gente y la confianza que tienen depositada en los notarios es una enseñanza muy importante, es fundamental. Y permite que vayas adquiriendo vocación. Por tanto, la vocación de los jóvenes se cimenta sobre todo en el ejercicio profesional, que te hace poco a poco querer a la profesión. Y ellos son efectivamente un futuro, porque también en ellos confiamos para poco a poco conseguir esa adaptación que los que hemos cumplido ya más años de los que quisiéramos nos cuesta tanto respecto de las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta la doble dimensión que tenemos como funcionarios públicos y como profesionales del derecho. Eso conlleva que tengamos un control bastante fuerte de nuestra acción profesional en las notarías a través precisamente de una ley disciplinaria. Hay un ámbito que a lo mejor se escapa concretamente del funcionarial, que es el más profesional, el de consejo, el de asesoramiento, y hay actitudes o cuestiones que no necesariamente se resuelven a través de una ley disciplinaria. En ese contexto, en esa esfera, es donde efectivamente tiene acogida pues todas las normas deontológicas. Nosotros en el Consejo General de Notariado tenemos un código deontológico. También existe un código deontológico, por ejemplo, en la Unión Internacional del Notariado Latino para todos los países que la integran, con un carácter menos conciso, menos preciso que nuestro código deontológico. Fundamentalmente es una exigencia de orden personal. Cuando ejercemos la profesión, hemos terminado una oposición, en ese momento tenemos en la cabeza un número de datos inmenso. Me decía mi preparador, nunca vas a tener tantos en tu vida, José Ángel, y es verdad, tenía toda la razón. Y efectivamente pues es necesario en el ejercicio profesional, si quieres resolver los problemas que te plantean tus clientes, y por tanto cuando hablo de cliente me refiero a cualquier persona que acuda al despacho, pues ella te interpela, te exige respuestas y esto conlleva que moralmente tengas esa obligación. Pero es que no es solamente una obligación moral, que lo es que los propios colegios notariales impulsan este tipo de formación a través de seminarios, de conferencias y de publicaciones. Hay que tener en cuenta que históricamente estaba prohibido que las mujeres fueran notarios. Entonces, hace poco falleció Margarita Baudí, que fue la primera notario que hubo en España. Y poco a poco, pues a partir de las oposiciones y desde el momento en que hay una libertad de acceso a la profesión, como no puede ser de otra manera, se ha ido nivelando
el número de notarios y de notarias. Y de hecho, en las últimas convocatorias, la mayor parte de quienes aprueban, no es una mayoría grandísima, pero la es mayoría, son mujeres. Y efectivamente, pues yo creo que es un proceso natural el que se está desarrollando, donde la propia profesión se va transformando y a medida que pase el tiempo y no mucho tiempo, las mujeres van llegando a los puestos más importantes. Se me viene a la cabeza mi promoción, que fue en el año 79. En ella ingresaron 11 mujeres. El presidente del tribunal, cuando se dirigió a nosotros, dijo que habíamos duplicado las que existían hasta aquel momento en el cuerpo. Y aquellas mujeres, aquellas chicas, porque eran como yo, todos éramos muy jóvenes, se acercaron a los pueblos donde hubieron de ejercer su profesión, y aquello sorprendía, pero sin embargo la gente sí que tenía confianza en aquellas notarias. Y de esta manera, con su ejercicio también, hicieron mucho por el reconocimiento de la mujer en el ámbito social y en el ámbito profesional. Y esa confianza yo creo que sigue existiendo y hay que seguirla acentuando. Nosotros, como corporación integrada dentro de la Unión Profesional, tenemos una situación especial. En realidad, como señalaba, pues somos funcionarios públicos y profesionales del derecho, o profesionales del derecho y funcionarios públicos, unidos ambos extremos de una manera indisoluble. Es decir, que es muy difícil separar lo que es funcionarial de lo que es profesional. Están ensamblados en lo que es el ejercicio de nuestro oficio. Por eso tenemos algunas particularidades. Apoyamos siempre a la unión profesional, pero no siempre estamos en las comisiones que la integran, porque algunas de ellas tratan de temas que nosotros concretamente no vivimos en primera persona. La unión profesional es importante porque permite también conectar a las profesiones sus distintas perspectivas y sus distintas visiones, y de esta manera fomentar una integración del individuo en la sociedad, una mayor cohesión social, y al mismo tiempo implementar los valores constitucionales, porque un individuo por sí solo, una persona, puede entender muy bien sus preocupaciones, sus intereses concretos, pero muchas veces se te escapan, a mí el primero, los de carácter general. Por tanto, la estrategia a seguir es clara, es fundamentalmente hacer valer el servicio que presta a la sociedad los colegios profesionales, su integración en una unión, que es una forma de diálogo entre todos nosotros y de construir una sociedad más justa y más plural. Y tradicionalmente pues hemos tenido siempre una especial relación de afinidad con otras profesiones jurídicas, básicamente la profesión de los abogados, que efectivamente pues desempeñan un papel fundamental en el ámbito de la defensa y son esenciales para la democracia. También tenemos una relación muy especial, muy intensa, con los registradores de la propiedad, con los que compartimos evidentemente una tarea común en pro de la seguridad jurídica preventiva, pero también de otras profesiones, porque en el propio ejercicio nuestro, en el cotidiano, el de cada notario, pues también nos encontramos muchas veces con documentos en los que intervienen de alguna manera pues un arquitecto, en otros un topógrafo, y la vida social pues al final nos lleva a que compartamos esa relación también, como decía, con otras profesiones, los médicos, los facultativos, cuando hay un supuesto de persona que se encuentra en una situación, por ejemplo, de discapacidad o incapacitada incluso. Por tanto, es una explicación esto que viene a cuento, porque lo que pone de relieve
es que las profesiones, aparte de que no podemos vivir aisladas, es que convivimos todos y desarrollamos todos nuestra función en una vida social en la que estamos en relación. En realidad, cada profesión generalmente pues, tratamos de tener una interlocución con el poder público, con la administración, y desarrollamos pues, relaciones a nivel singular. Desde el punto de vista de la unión profesional, yo creo que es muy importante la labor que puede desplegar en el sentido de informar los proyectos legislativos, anticiparse incluso a su existencia mediante la realización de propuestas a la sociedad para tratar de resolver algunos de los temas que están en curso. Y la fuerza de la unión profesional está no solamente en el número, en la cantidad de profesionales que existen en España, sino también en la autoridad moral que nosotros consigamos reunir a través precisamente de esos trabajos que hemos de desarrollar en el ámbito legislativo o en cualquier otro que sea necesario para el interés general.